Bienvenidos a nuestro canal Viajando en Cambio y a este nuevo video sobre los alemanes del Volga de Juan José Castelli, provincia del Chaco. En esta ocasión estoy como presidente en el periodo 2021, Miriam Edith Maxson, tercera generación de presidentes, un orgullo inmenso para mí, no solo por seguir la línea familiar, sino por ser la primera mujer en el cargo. Se forma en el año 1977 por un grupo de vecinos de la colonia de Castelli de la ciudad. Este terreno que ustedes ven perteneció a mi bisabuelo, por lo tanto para nosotros es doblemente el apego que sentimos en esta zona, y a continuación 300 metros más hacia la derecha perteneció al abuelo de mi padre, tierras que se fueron perdiendo por cuestiones económicas, por supuesto. Terminan dando vuelta entre otros apoderados hasta que el municipio le ofrece estas 2 manzanas a la asociación que se estaba formando. Como dijimos, desde 1977 hubo un grupo de gente que dijo: hagamos que esto permanezca en el tiempo, no perdamos nuestras costumbres, nuestras danzas, nuestra música. Eran familias humildes, eran campesinos, cada uno tenía su ocupación, ¿no? Y siempre dejaron su vida familiar y laboral, las corrieron un poquito para dedicarle tiempo a la asociación, porque la asociación, hay que recalcar, todas las personas que trabajamos acá es sin sueldo, es ad honorem, ¿sí? El que se acerca a trabajar de puro sentimiento de pertenencia. Esta nuestra música queremos dedicar a toda la comisión de los alemanes del Volga. En este momento contamos con más de 450 socios, tenemos socios cadetes, que fue una incorporación de este año a través de asamblea. Los niños a partir del nacimiento y hasta los 18 años de edad pueden ser socios cadetes, que para nosotros fue una forma de acrecentar nuestro semillero y hacer que los chicos se vinculen desde el comienzo con la asociación. ¿El asociado sí o sí tiene que ser de la comunidad? No. ¿Puede ser un argentino? Nosotros tenemos socios de comunidades originarias, tenemos socios criollos, tenemos socios de otras colectividades, búlgaros, checos. ¿Por qué? Porque en la zona la única colectividad agremiada, agrupada, fuimos nosotros, los alemanes del Volga. ¿Por qué? Por la gran cantidad de descendientes que estuvieron en este sitio, ¿sí? Si bien Castelli se dice que es un crisol de razas, la colectividad más grande fueron los alemanes del Volga. Nuestros socios son de distintas religiones, y nunca fue un problema para fraternizar, ¿sí? Estaban divididas las colonias aquí, por ejemplo, el Colonia del 44 eran de gente luterana, ¿sí? Colonia La Florida y Colonia Castelli católicos, pero nunca hubo una diferencia problemática, ¿sí? Siempre fue una relación muy fraterna, y eso permanece hasta el día de hoy. Cuando tenemos un evento, está el pastor y está el sacerdote y hacen sus bendiciones, y todo el mundo lo ve como natural, ¿sí? Se ubican en la zona de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, ¿sí? Van haciendo aldeas. Ellos ya venían del Volga con esa estructura de aldea, tener el poblado donde las mujeres y los niños estaban juntos y alrededor los campos de trabajo. Pero les tocan años feos, años de muchas crisis. Sabemos que ellos, en la zona donde estaban asentados, no eran propietarios de los campos. Los gringos se vinieron con esa idea de la tierra propia, la tierra donde formar la familia, donde trabajar y donde prosperar. El gobierno nacional comienza a darle un poco de propaganda, si queremos decir, a la Colonia Castelli, Colonia La Florida. Se necesitaba poblar esta zona. ¿Qué mejor que ofrecerle estas tierras a esa gente con tantas ganas de trabajar y sin tierras propias? Se vienen
fomentados, guiados por el padre Olsen, que era un sacerdote alemán instalado ya en la Argentina, y él hace de nexo entre nuestra gente y el gobierno. Consiguen, la gente se decide, se despoja de lo que tenía, salen de los campos que alquilaban, ¿sí? Les habían tocado sequías, cenizas volcánicas, o sea, sus cultivos se habían perdido, ellos ya estaban perdidos de todas formas, se sentían así, juntan su familia, algunos arman volantas, ¿sí? Y tardan 10 meses desde Buenos Aires a Chaco, por ejemplo, venían, paraban, realizaban un trabajito, cargaban provisiones, seguían otros kilómetros así. Otros decidieron hacer el viaje en tren. 14 convoys vienen desde Buenos Aires hasta Sáenz Peña. El ramal llegaba a Sáenz Peña. No había tren, no había vía, no había caminos. Eso hay que recalcar, ¿sí? Monte. No tanto monte como vemos ahora, pastizales. Era una especie de pampa lo que había, ¿sí? Cuentan. La gente llega a Sáenz Peña, se instalan en los galpones del ferrocarril, le dan distintos lugares, imagínense familias súper numerosas, los trató mal el temporal, recuerda a la gente de Sáenz Peña cómo era pasar y ver todas las familias con tantos pequeñitos sentados esperando a ver qué disponía el universo. Hubo una epidemia, hubo muchas bajas de niños, los médicos de la zona hicieron lo que pudieron, pero son circunstancias lamentables y que quedaron marcadas para siempre dentro de la colectividad, porque es lo que contaban los abuelos. Cuando el tiempo más o menos se acomoda, imagínense, no todos llegaron juntos el mismo día, los trenes iban llegando con gente, con herramientas, con baúles, con lo que tenían, ¿sí? Cuando disponen que ya estaba para alargarse hasta esta zona, se vienen, hacen una caravana como la del oeste, la de las películas, así son las fotos de la época. La gente se viene, sus volantas, el que disponía de una volanta, se arma con chapas, con lo que tenía, porque era lo que se traían. ¿Y qué promedio de edad había? ¿Era toda gente joven o también había abuelos? Había desde bebés de un mes de vida, como en el caso de Emilia Beckberg. Cada evento que tiene la asociación, Mila con sus 90 años está acá, ¿sí? Ella está presente. Abuelos, mujeres viudas con 4 o 5 chicos, familias recién armadas, familias que se arman acá, como en el caso de mis abuelos. Había de todo, ¿sí? No tenían asistencia médica, y la asistencia espiritual, que para ellos fue fundamental, fue el padre Olsen. Pero el padre Olsen no estaba instalado acá, él estaba en la zona de Charata y recorría toda esta parte de la provincia en un sulky, ¿sí? Él venía cada tantos días y se realizaba la misa, el bautismo, la comunión, el casamiento, todos los sacramentos que podía impartir, la gente lo esperaba para que eso ocurra, ¿sí? Hasta que se levanta la primer capilla, hasta que la gente decide, se agrupan para hacer la primera escuelita, porque tenían la necesidad, con tantos niños por familia, de formarlos, por supuesto. La gente llega en 1931, transitan 5 años formando lo que ustedes ven hoy, hasta que en 1936, con la llegada del ferrocarril, se considera la fundación del pueblo. Los originarios no estaban en esta zona, estaban más cerca de las costas de los ríos. Ellos se vienen después, cuando se instalan las colonias, ellos son mano de obra para levantar el algodón, y ahí empiezan a arrimarse y a quedarse, porque la gente recuerda que en época de cosecha se buscaba a los originarios con toda su familia, se instalaban en los campos, hacían la recolección del algodón, esos meses que les lleva, y después eran llevados nuevamente a sus parajes, ¿sí? ¿Y qué es lo que los atrapa como para sentirse hermanados con ustedes? Fue el buen trato, siempre, mira, más allá de que tenemos famas de racista, el alemán siempre tuvo fama de tipo duro y racista. Cuentan las historias que se armaron amistades que perduraron para toda la vida. Cuando llegaba el cacique con su gente y decía, queremos trabajar, bueno,
bueno, se pactaba el precio por la recolección del algodón y se instalaban en las colonias, pasaban de un campo a otro, contaban cómo se armaban los partidos de fútbol a la tardecita o al fin de semana, donde se mezclaba el hijo del patrón, el originario, el vecino. Quedaron amistades para siempre. Criollos también había. Sí. Los criollos eran los que estaban en la zona. Ellos se habían instalado años antes, ¿sí? Ellos estaban más esparcidos. Ellos tenían grandes cantidades de tierra, ¿sí? Eran todos ganaderos. Cuando viene el gringo queda en el medio, ¿sí? Y ahí tengo un libro que dice Punto de Encuentro, porque todas esas cosas, el que sembraba y el que recolectaba, se ayudaron mutuamente y eso ayudaron al engrandecimiento de Castelli. Por eso Castelli tiene su propia historia, su propia idiosincrasia que no tiene nada que ver a los otros pueblos del Impenetrable, que le da una connotación muy particular, aparte de la mezcla de raza y todo eso que se fue gestando. Pero ahí también viene algo muy importante de la cultura de los alemanes del Volga, aparte de la música y de la gastronomía. Vas a encontrar en el libro Desandando la Huella cómo los pueblos originarios, en este caso los Wichí, venían con sus burritos y pactaban con los colonos gringos para llevar a cabo la cosecha de algodón. El surco de blanco algodón habla del asentamiento, y Desandar la Huella es desandar esos primeros años con narraciones, poesías, donde se va planteando eso, cómo era la cosecha del algodón, la interacción con otros grupos, también, como decía hoy, esas historias, lo que era del Pesnik, el conejo de Pascua, la cigüeña, que también eran todas esas historias que eran muy propias de la colonia. Yo cuando voy a los encuentros siempre se habla del pomberito, de la cultura guaranítica, pero Castelli no fue marcada por esa. Así Miraflores, Bermejito, esos lugares sí, porque se absorbió la cultura guaranítica, pero Castelli tiene algo muy distinto. El por qué esos colonos vinieron aquí a este lugar, por qué ese tren llegó y por qué nació Castelli y por qué las otras culturas, tanto salteños, pueblos originarios, correntinos y santiagueños que vinieron luego a llegar también a trabajar la cosecha y se afincaron acá y conforman este punto de encuentro de razas y culturas. ¿Por qué se dio todo esto? Y yo lo había escuchado de mis padres, pero no tenía la evidencia. Y luego de investigar y todo esto, porque a mí me sonaba el Padre Oce. Luego de investigar Charata, Las Breñas, Villa Ángela, distintas conexiones con otro lugar, y pude dar con lo extraordinario que él llevó a cabo, esa gesta extraordinaria de traer a esas familias a este lugar. Acá estamos hablando de 4.000 personas, 320 familias, con más de 10, promedio de 10 personas por familia, con 14 trenes, con todas sus pertenencias, con todos sus baúles, sus chapas, sus herramientas, una migración que fue en su momento reconocida, que fue una gesta extraordinaria, pero últimamente fue negado, o sea, no sé, fue quedando en el olvido, y ahora estamos trayendo al tapete, diríamos, esa gran migración. Por eso para mí el Padre Oce, vuelvo a decir, es el padre de Castelli. Él fue el impulsor de esa llegada, el impulsor de la llegada del ferrocarril, para que naciera Castelli, el impulsor de la primera escuelita alemana en el campo aquí de la familia Regimor, antes del 31 hasta el 36, que llegue el ferrocarril. O sea, la escuelita alemana se transforma luego en el 255, que es la primera escuela que nace en Castelli antes del nacimiento de Castelli. O sea, cuando se estaba queriendo conformar el año 36, ahí ya nace la escuelita. El impulsor del cooperativismo, porque esos colonos que estuvieron desde el 31 hasta el 36, la única forma de sortear los obstáculos, porque tenían que llevarlo a esas peñas, era uniéndose. Y Olsen impulsó el cooperativismo, para que juntos pudieran pelear por el precio del algodón, para que no fuera estafado. O sea, todo eso. Y todo eso me llevó a mí a buscar algo. Y ese buscar algo era tener una evidencia física para poder demostrar lo que estaba haciendo. Pero entre todo esto de investigar en Charata, Las Breñas, un día haciendo un programa de radio me llama una señora y me dice: Juan José, vos hablaste de que se plantó una cruz de 2 metros en el lugar donde él tuvo el accidente.
Sí, le digo, bueno, quiero hablar con vos, en mi campo está esa cruz. Imagínense para mí lo que fue eso, la locura más grande de cerrar todo este ciclo. Así que me fui. ¿Quién plantó la cruz? La cruz había sido plantada cuando él tiene el accidente en el año 39, en el año 40 los mismos colonos. Porque él tiene el accidente en ese lugar, pero es llevado a Sáenz Peña. El libro está todo explicado, el día 10 de agosto, el 14 fallece en Sáenz Peña y es sepultado el día 15 en Charatá, de agosto del año 1939. Sufre un accidente con un arma de caza, cuenta la historia, y tardan mucho en llegar a Sáenz Peña. Como les dije, los caminos eran lamentables, les habían tocado también temporal, entonces él fallece. No está sepultado en la zona porque lo llevan a Charata, donde estaba su congregación, ¿sí? El cementerio de la zona lleva su nombre, pero allá la gente no sabe quién era. Para nosotros era un prócer, ¿sí? Nosotros cada 14 de cada mes realizamos misas con la presencia de los vecinos, con la dueña que cede el terreno, porque ese terreno perteneció a una familia, fue pasando de generación en generación. Entonces, cuando la señora me dice, la cruz está en mi campo, por supuesto, en mi monte, busco algunos cómplices para mi locura. Y bueno, lo encuentro al cura nuevo que había llegado, el padre Santillán, y el presidente de la Asociación Alma del Volga. A verlo mirar, le digo, tengo un desafío, vamos a ir al monte a buscar la cruz. Y nos fuimos, y dijiste Mosquito, y Mosquitos había ese 5 de noviembre del año 2018, hace 3 años atrás, si no me equivoco, 2018, 5 de noviembre fuimos con la familia y entramos a ese lugar que ustedes pudieron llegar con machetes y pudimos abrir una pequeña picada y llegar, y estaba solamente el palo mayor. Se la restauró porque faltaba uno de los palos que formaba la cruz. Cuentan los vecinos que lo robó un vecino hace muchos años, que después tuvo algunos episodios inexplicables, ¿sí? De ahí que la gente comenzó a decir, tené cuidado, sé respetuoso, es un sitio sagrado. Y ahí se programó habilitar el camino, cosa que se hizo para el año siguiente, el 2019, el año antepasado, se hizo una misa. Y bueno, ahora el municipio sí ya amplió el lugar, se hizo una especie de santuario. Bueno, todo eso es un trabajo que para mí realmente fue una satisfacción enorme poder encontrar ese lugar y ponerlo en valor. Y hoy, gracias a Dios, he visitado turísticamente. Así que para mí, en lo personal, que fui el que golpeó puertas, me entrevisté con Sopinki, que hoy ya no vive más, fue un biógrafo de Charata, y él me decía, está el lugar donde se plantó una cruz, pero yo pensé que se había perdido la evidencia. Así que hoy tenemos una evidencia física que es el palo mayor, hay una cruz más pequeña que se la plantaron después con los años, y yo resumo en esto, así como esa cruz olvidada en medio del monte, perdida, que solamente la familia lo sabía, así como esa cruz olvidada, la historia de Castelli estaba olvidada, y a través de esa cruz hoy cobra vida. ¿Hay una cruz en el medio del monte y que encierra una interesante historia? Allá vamos nosotros, en plena siesta chaqueña, a conocer el oratorio del Padre Holzer. Transitamos por la ruta que va hacia Miraflores hasta el desvío hacia el Espinillo. A la derecha se puede ver un cartel que indica 11 kilómetros hasta el oratorio. Seguimos viaje hasta que vimos una cubierta de camión con un cartel que indicaba que solamente faltaban 1700 metros. Giramos hacia la derecha y seguimos hasta llegar a la primera tranquera. Confiando en el cartel guía y que no estábamos invadiendo, la abrimos y pasamos.
Más adelante nos esperaba otra tranquila y luego de unos metros más llegamos al oratorio. Allí en el oratorio me llevé una grata sorpresa. Mi apellido estaba en la lista de los primeros colonos que llegaron a estas tierras. A ver si reconozco apellidos. Becher, Deivele, el mío, Rech, el de mi mamá, Dittler, Mossmann, Ortmann, Prester, Reichenborg, Rolaiser, Sander, Schmidt-Hecker. Si soy descendiente de alemanes del Volga, ¿soy alemán? ¿Soy ruso alemán? Porque a los colonos le decían ruso-alemanes. También somos un poquito raros cuando nos presentamos en otras partes del país, porque en otros lugares son alemanes austríacos. Nosotros somos alemanes del Volga, una mezcla explosiva. Alemanes porque en el 1700 salen de Alemania, rusos porque estuvieron más de 100 años en Rusia. Pero ¿qué pasó? Nuestra gente nunca quiso dejar de ser alemán, ¿sí? Por eso ese fue el trato que hacen con la zarina Catarina cuando van a Rusia. Ellos no perdían ni sus apellidos, ni su religión, ni sus costumbres. Sus hijos no iban al servicio militar. Fue una de las series de promesas que ella les hizo. Cuando pasan 100 años, Catarina no está más, las cosas se comienzan a complicar. Querían incorporar a los hijos jóvenes al servicio militar. Una de las grandes motivaciones de venirse a América. Hace un mes y medio estuvimos en Resistencia, tuvimos la oportunidad de charlar con el embajador alemán y él decía un orgullo de que pasaron tantos años, tantas generaciones y la gente siga teniendo ese sentido de pertenencia. Pero no se olviden de conectarse con la Alemania actual, aprovechen los vínculos y atraigan a la juventud, porque la juventud es su futuro. Él es muy partidario de la formación en oficios, de que los chicos tengan la oportunidad de insertarse al mundo laboral. Decía, no se queden solo con la tradición no se debe perder jamás, pero se debe incorporar la parte de la juventud. Fue una pieza que ellos crean para acompañar la famosa polka en acordeón, ¿sí? Acordeones vinieron, pero no había otros instrumentos para acompañar la danza, el tema musical. Entonces ellos arman un bombo de metal con cueros de animales. Se declara como instrumento autóctono el bombo gringo y como ritmo autóctono la polka rusa. Miren, esta escultura representa la ejecución de la polka rusa en bombo y acordeón. Lo hizo un socio de la institución. Para la fiesta de la polka rusa nosotros hacemos concursos, ¿sí? Hay una cuestión fundamental por la que dejó de hacerse. Ya no hay caballos adiestrados y ya no hay volantas. Ni siquiera choferes que estén en el bien polenta para... A ver, los caballos hay un montón, pero caballos que estén acostumbrados a los ruidos de la música, el griterío de la gente, como que ya no. Las volantas quedan algunas contaditas en funcionamiento, porque no es solo el hacerlo mover al carro, el tema es la algarabía, los tiros, el acordeón, el bombo. No todos los animales están preparados. Los carros decorados con flores, porque tiene toda una mística, o sea, no es que subimos a un carro y salimos gritando, no, iba el novio con las acompañantes, iba la novia con sus acompañantes, iba el carro con los músicos. La verdad que son cosas que van a quedar para siempre. Hay filmaciones, hay gente que te puede contar su experiencia. Una dama, nuestra secretaria Elda Ostertag, ella tuvo la oportunidad de participar con su familia y dice, no vas a comparar lo que es estar ahí arriba del carro en medio de ese festejo. Una cosa es que te lo cuente y otra cosa es que lo vivas.
La asociación está haciendo siempre algún trabajo comunitario. Por ejemplo, nuestra asociación presta las instalaciones. Se practica karate hace más de 20 años, se practica básquet, se practica hockey, se realizan clases de zumba. Ninguno de los profes son pagados por nosotros. Nosotros cedemos el espacio. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos habilitando el predio de piletas. Está dirigido a la familia en general, pero nos traen niños a colonias de vacaciones, niños a cursos de natación. La familia en general se arrima, disfruta del espacio. Nuestro trabajo está siempre enfocado al trabajo comunitario. Tenemos nuestro museo, que nos visitan jardincitos de infantes, nos visitan grupos de jubilados, estudiantes de historia, estudiantes de biblioteca, estudiantes secundarios. El trabajo nuestro es eso, hacer que la gente venga y se encuentre aquí con un pedacito de la historia. Hace algunos años el gobierno provincial nos había habilitado horas cátedras para las clases de alemán, pero no conseguimos profesor. No hay quien pueda venir hasta aquí por los costos que tenemos, no era rentable, ¿sí? Pero ¿ustedes mismos? ¿Cómo? ¿Ustedes mismos? No, porque no lo sabemos. Nosotros, primero, que acá se hablaba el dialecto, las clases son de alemán puro, sí, alemán original. ¿Por qué? Porque nuestro dialecto ya no hay con quien charlarlo, los abuelos se fueron muriendo, los más grandes por ahí fueron perdiendo el dialecto y nosotros de niños no lo aprendimos. No son grandes enciclopedias, son pequeños libros que con estos libros vas a entender fácil la historia y la cultura de nuestros antepasados, en este caso, hasta donde llegamos hoy en día, hasta lo que somos hoy nosotros. Nosotros luchamos mucho para atraer a los jóvenes, por hacerlos ver que el esfuerzo de los abuelos no tiene que perderse, que no tiene que ser en vano. Cerramos aquí este video, esperamos que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar un gran like y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.